Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 10 de nuestro curso de Razonamiento Lógico Matemático 1. Al final de la primera parte de esta lección comenzamos una historia de un amigo que vamos a llamar Pablo, ¿okay? Y Pablo se enfrentó a una situación. Era un hombre que vivía con su familia en una casa dentro de una finca y ahí tenían muchos animales, ¿verdad? Y vivía felizmente. Y entre los animales que tenía habían unos cerdos, ¿verdad? Unas vacas, unas gallinas, unos cabras, unos conejos, etc. Y un día, un cerdito el que él había hecho mucha amistad se le perdió, no le apareció. Al otro día tampoco, al tercer día hace poco, y se dio cuenta que había perdido a ese cerdito. Y entonces se le ocurrió pues según yo perdí ese cerdito y me di cuenta que lo perdí porque yo apreciaba mucho ese cerdito, a lo mejor se me pierde una vaca, a lo mejor se me pierden dos gallinas, a lo mejor se me cuela un caballo que no es mío. Y ahí se puede meter en un problema porque el vecino que descubra que dentro de la finca de Pablo hay un caballo que es del vecino, pues lo puede acusar de robo, etc. La cuestión es que él se da cuenta de la importancia de conocer la cantidad, el número de cosas que posee, el número de animales que tiene. Y para ello se le ocurre, sin él darse cuenta, organizar sus animales en conjuntos, ¿verdad? Colecciones de animales que son de él, ¿ves? Por eso que son conjuntos, están bien definidos. Son tal tipo de animales y esos tipos de animales son de él, ¿verdad? No son del vecino ni son de otro, son los de él. Pues él se da cuenta, ¿verdad? De eso, no se da cuenta que está organizando unos conjuntos, pero nosotros de acá afuera vemos que lo que hizo fue organizar esos conjuntos, ¿verdad? Y vamos a suponer que el conjunto de cerdos, vamos a hablar del conjunto de cerdos, tiene que recordar el conjunto de conejos, de caballos, de gallinas, de cabras, etc. Pero como se inició el problema con un cerdito que se le perdió, vamos a hablar del conjunto de cerdos que él organizó mentalmente, sin darse cuenta que lo estaba haciendo, ¿verdad? Nosotros vamos a darle el nombre de ese por aquellos que son de conjunto de cerdos, ¿verdad? Y recoge en ese conjunto a los cerdos que son de él. Y tiene esa cantidad de cerdos. Son esos los cerdos, ¿verdad? Y si usted ve, es lo que nosotros conocemos hoy como 6 cerdos, ¿verdad? Bueno, pues él dice, tengo esa cantidad de cerdos. ¿Cómo yo controlo esa cantidad de cerdos? Pues para eso tiene que diseñar un método para controlar esa cantidad de cerdos que él tiene, ¿verdad? Y se le ocurre en un papel hacer 6 marcas, la misma cantidad de marcas que de cerdos que tiene, ¿verdad? Y entonces él diariamente hace un pareo, ¿verdad?, de las marcas que él hizo para representar la cantidad de cerdos que tenía con los cerdos que él ve que mantiene allí, ¿verdad? Por ejemplo, este primer cerdo ya sabe que coincide o cancela o parea con esta rayita. Este con esta, este con esta, este con esta, este con esta y este con esta, ¿verdad? Pues ahí tiene. Parearon bien la cantidad de cerdos con la cantidad de rayitas, pues él ya sabe que va todo bien, ¿verdad? Si no completa las rayitas al hacer ese pareo, pues quiere decir que le faltó un cerdo, se le escapó un cerdo, tiene que irlo a buscar. Al revés, si no dan suficiente las rayitas para machearlos, para parearlos, ¿verdad?, con los cerdos que él ve, pues eso quiere decir que se le coló un cerdo. Tiene que averiguar cuál es el cerdo e irlo a ver a quién pertenece, a cuál de los vecinos pertenece, ¿ves? Bien, pues eso es muy importante. Y así hace con cada uno de sus tipos de animales. El conjunto de cerdos, el conjunto de conejos, el conjunto de vacas, etc. Bien, fíjense que esto que está aquí es como una representación de la cantidad, no de los cerdos, de la cantidad de cerdos que él tiene. Por ejemplo, vamos a suponer que en el conjunto de los conejos de él hay 10 conejos. Pues no sé, en otro papel él pondrá 10 rayitas, ¿ves? Pues ese numeral, más bien ese otro símbolo, ¿verdad?, que de 10 rayitas corresponde a otra cantidad, la cantidad de conejos, ¿verdad? Si tiene 3 vacas, pues pondrá un papel con 3 rayitas, ¿verdad? Pues ese símbolo, ¿verdad?, de 3 rayitas representa la cantidad de vacas que tiene, ¿verdad? O sea que fíjense que puede formar diferentes símbolos para representar las diferentes cantidades. De esa manera, un solo rayazo representa una sola cosa que tiene. 2 rayazos, 2. 3 rayazos, 3 entres, 3 animales que tiene de algún tipo. 4 rayazos, 4 animales. 5 rayazos, 5 animales. 6 rayazos, como es el caso de los cerdos, 6 animales de ese tipo que tiene, ¿ves? Etcétera. Bueno, pues fíjese lo que ha hecho Pablo hasta ahora. Ha desarrollado unos cuantos conceptos, ¿verdad? Unos cuantos conceptos relacionados con los números o la cantidad, ¿ok? Bien, pues eso es lo primero que él desarrolló, ¿verdad? Ese concepto de número o cantidad.
cuántas cosas él tiene de cada tipo de animal, ¿verdad? Desarrolla también el concepto de numeral, que lo mencioné ahorita, ¿verdad? Porque numeral no es número, es un símbolo que usted usa para representar la cantidad o el número de cosas, de entes o animales que Pablo posee de cada tipo, ¿verdad? Por ejemplo, este numeral que a él se le ocurrió, ¿verdad?, representa la cantidad de cerdos que tiene. Este numeral representará la cantidad de vacas que él tiene. El numeral que tiene 10 rayitas es lo que representa a los 10 conejos que él tiene, etc. ¿Ves? Bien, y fíjense también que desarrolló ese concepto de pareo de los entes que tiene con los numerales, ¿verdad? Este con el segundo, este con el tercero, etcétera, para determinar o decir la cantidad que tiene. Pues todas esas tres cosas forman lo que se llama un sistema de numeración. Hay varios sistemas de numeración, ¿verdad? Está este que vamos a suponer que es el que ideó Pablo, ¿verdad? Está este que es el que nosotros usamos. Si usted tiene una cosa, lo representa con este numeral. Si tiene dos entes, dos cosas, dos animales, lo representa con este numeral. Si tiene tres entes, tres animales, tres libros, tres carros, lo representa con este numeral, etcétera. ¿Ves? Los romanos se les ocurrió, si tienen una cosa, con este numeral. Si tienen dos cosas, con este. Si tienen tres, con este. Si cuatro, con este. Con cinco, con este numeral. Y si tienen 6 cosas, con este numeral. Los mayas, se descubrió que tienen estos numerales. Un puntito para una cosa que poseían, 2 puntitos para 2 cosas que poseían, 3 puntitos para 3 cosas que poseían, 4 puntitos generalmente colocados de esta manera para 3 cosas que tenían, una barrita para representar 5 cosas que tenían, una barrita más un punto para representar 6 cosas, 6 objetos, 6 entes que tenían, etc. Cada civilización, cada cultura desarrolló un sistema de numeración. Sin embargo, de todos ellos, el más universal es el que usa lo que nosotros usamos y lo usa habitualmente todo el mundo, ¿verdad? Este sistema de numeración que utiliza estos numerales para representar los números, para representar el número 1, para representar el número 2, para representar el número 3, para representar el número 4, etc. ¿Okay? Bien, pues ese sistema de numeración, que es el que nosotros usamos, se llama sistema de numeración indo-arábigo, ¿ok? Sistema de numeración indo-arábigo es el que nosotros usamos y usa estos numerales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Y la combinación de ellos para formar otros numerales, ¿verdad? Que eso no lo vamos a estudiar, cómo es que se forman los numerales que conocemos para representar otras cantidades, ¿verdad? Eso será objeto de otro curso. Pero lo importante es que eso es nuestro sistema de numeración. ¿Y por qué se llama el indo-arábigo? Porque mire, dicho sea de paso, esos símbolos que se usan para formar nuestros numerales se llaman dígitos. Llamados dígitos. ¿No lo puse por aquí? No. Llamados dígitos. Añadan por aquí ese comentario, ¿eh? Para formar numerales y los llamamos dígitos. ¿Okay? Y los llamamos dígitos. O sea que fíjense que nosotros usamos 10 dígitos, 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta el 9, para formar nuestros numerales. ¿Okay? Bien. Bueno, pues ¿por qué se le llama a ese sistema de numeración el indo-arábigo? Porque esos símbolos, esos numerales, vienen de los hindúes, donde los hindúes son los de la India, ¿verdad? Por eso no digo indios, porque hay indios en Estados Unidos, hay indios en Latinoamérica, etc. Los hindúes, que son los indios de la India, ¿verdad? Pues se le debe a los hindúes, ¿verdad? No todos estos dígitos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y el 0, que es el otro dígito que usamos para formar nuestros numerales, tiene origen árabe. Por eso es que se llama el sistema de numeración indo-arábigo. Además, ese sistema de numeración, que incluía los dígitos inventados por los hindúes, vino a conocimiento de los europeos a través de los árabes. Pues por eso es que se le da el nombre de indo-arábigo a ese sistema de numeración. ¿Okay? Este sería el sistema de numeración romano. Este sería el sistema de numeración de Pablo. Este sería el sistema de numeración de los mayas, ¿verdad? Pero es que nosotros usamos y que hoy en día los romanos y hasta los mayas lo utilizan
es el indo-arábigo, ¿ok? Bien, dicho sea de paso, hay una historia curiosa que se especula que el 0, que es de origen, ¿verdad? El símbolo, el dígito de origen árabe, surge porque los árabes sí se entendía que una de las formas que usaban para representar sus numerales eran colocando piedras en el desierto, ¿verdad? Piedras en el desierto. Y entonces, cuando perdían algo, quitaban la piedra para no contarla más y quedaba un hoyito más o menos redondo dentro de sobre la arena, ¿verdad? Y entonces al transferir esa idea a la escritura, pues el 0 lo representaron con ese símbolo que parece un circulito pequeño, ¿ok? Bien, pues fíjese, Pablo ha descubierto esos numerales. Pues mire, y él se dio cuenta de que tenía que conocer los números, ¿verdad? Y representarlo con numerales cuando tenía una cosa. Mientras él no tenía cerdos, no tenía por qué preocuparse. Ahora, una vez tiene un cerdo, ahí empieza a tener cantidades. Pues mire, esos números que empiezan en el número 1 y que se representan con este símbolo en el sistema indoarábigo, se recogen en un conjunto, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Son números, ¿verdad? Estos no son los números, estos son los numerales que representan esa cosa, que son números o cantidades, ¿verdad? Pues esos números, no los numerales, yo los pongo aquí en el conjunto, ¿verdad? Que yo recojo en un conjunto y que le voy a dar el nombre de N, una N escrita de esta manera, y que en los libros aparece como una N en bold, ¿verdad? Bien gruesa, negra, y que los representamos por medio de tabulación, ¿verdad? De esta manera, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? O 1 romano, 2 romanos, 3 romanos, 4 romanos, etcétera. O 1 maya, 2 maya, 3 maya, 4 maya, etcétera. Se conoce como el conjunto de números naturales o de contar. Y se le da ese nombre de contar porque son los números que usted usa para contar. Y fíjese que usted empieza a contar cuando tiene una cosa. Mientras no tenga una cosa, usted no se da cuenta de que tiene necesidad de contar. Por eso es que los números naturales empiezan con el 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿Ves? Bien. Y también se le llaman, por eso es que se dan de contar, y se llaman los naturales porque surgen de una forma natural de la necesidad de contar, como tuvo Pablo, ¿verdad? La necesidad de contar sus animales, de contar sus cerdos, de contar sus cabras, de contar sus vacas, de contar sus conejos, etcétera, ¿verdad? Bien, así que ahí tenemos el primer conjunto de números, ¿ok? Y ese es un primer conjunto muy importante. Recuerda que yo titulé esto como dos conjuntos muy importantes. Pues ahí tiene el primero de esos conjuntos muy importantes, el conjunto de los números naturales. Esos números que se usan para contar, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Usted ya conoce, por ejemplo, el número 1 medio, pero eso no va en el conjunto de los números naturales de contar, porque usted no usa un medio para contar, ¿verdad? Usted cuenta cosas completas. Eso del medio surge después, como vamos a ver, ¿ok? Bien, bueno. Pues usted dice, bueno, pues bien, fantástico, uso estos dígitos. ¿Cómo surge esto? Pues mire, imagínese que Pablo se levanta un día y aparece un día nublado, lloviendo torrencialmente y tronando. Y él mira así a ver si es un aguacero de esos que llaman pasajeros o aislados, ¿verdad? Y ve que todo está nublado, o sea que él dice, esto va a seguir lloviendo todo el día de esta manera y a lo mejor hasta hay una inundación. Y se empieza a recoger todos los animales, ¿verdad? Y los pone en un ranchón que él había construido, ¿verdad? Y los refugia allí, en un sitio alto, ¿verdad? Pero los conejos, que son muy escurridizos, no se dejaron coger, ¿sí? Corrieron y se fueron. Bueno, efectivamente hubo una inundación. Los animales que él logró poner en el ranchón, en un montículo que había allí, pues el agua no llegó hasta ahí, pero los conejos se ahogaron todos, ¿verdad? Cuando terminó la inundación, él fue a buscar los animales, los soltó y vio unos cuantos conejos sueltos de los que él tenía y no vio los otros. Los perdió todos, ¿ok? Bien, siguió muy feliz. La cuestión es que 2 o 3 días después viene un vecino de él, vamos a llamarlo Don Pedro. Pedro. Don Pedro porque es un señor mayor. Y usted verá por qué quiero que sea mayor más tardecito. Don Pedro viene un día y lo visita y le dice, o pasa por allí y le dice, oye Pablo, ¿cuántos conejos te quedaron?
Y Pablo cuando va a contestar dice, espérate, no, yo sé del 1, del 2, del 3, del 4, no, pues mira, ninguno. Y al contestar ninguno, él dice, pues mira, hay otro número que yo no conocía, otra cantidad que es la cantidad 0, que es que no queda nada, no hay nada. Y ahí descubre, no se inventa, descubre que hay el número 0. Él descubrió que hay un número 1, ¿verdad? Que corresponde a una cosa que él tiene. Hay un número 2 que corresponde a dos cosas que él tiene, etc. Pero cuando tenía unas cosas y ahora no las tiene, pues hay un número nuevo, que es el número 0, que representa la idea de que no tiene ya nada de eso, ¿verdad? Y ahí surge un nuevo número, descubre un nuevo número que es el 0, ¿verdad? Y claro, a lo mejor él lo representó de alguna manera, pero los árabes lo representaban de esta manera, ¿verdad? Y ahí es que surge el 0. Pues mire, cuando usted a los naturales además incluye el número 0, ¿okay?, se forma este otro conjunto, ¿okay?, que se conoce como el conjunto de los números cardinales, no naturales, cardinales. E identifica esa nueva cantidad, esa cantidad que él llama el 0, ¿no?, con un nuevo numeral, que nosotros no lo conocemos, ¿verdad? Pero que nosotros sí sabemos que los árabes lo representaron, cuando lo descubrieron, lo representaron con este símbolo, ¿ok? Bien. Bien, pues entonces, fíjese que hay un nuevo conjunto, porque él tenía el conjunto de los números naturales, que son los de contar, que empiezan en 1. Cuando usted tiene una cosa, usted que empieza a contar, ¿verdad? Pero hay un número nuevo, que es el 0, que no está incluido entre los naturales, porque usted no empieza a contar cuando no tiene nada, ¿verdad? Pues cuando usted se forma ese nuevo conjunto, que claro, Pablo no formó estos conjuntos, los estamos formando nosotros porque eso fue lo que él descubrió, ¿verdad? Se forma un nuevo conjunto que se llama, bueno, pues según a los naturales se llamaban N, ¿verdad? Los cardinales, mucha gente piensa que se llaman C, por ser cardinales, pero no, se le da el nombre de W. Una W escrita de esta manera. Según la N de los naturales se escribe así, una N pero con una cosa gruesa acá a la izquierda, la W se escribe así. W, pero aquí ponemos doble la patita izquierda, ¿ok? ¿Y cuál es ese conjunto? Bueno, pues si lo representamos por tabulación o numeración, ¿verdad? Es los mismos números naturales, pero además el 0. 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? ¿Okay? Etcétera. Bien. ¿Y qué es eso de los tres puntitos? Eso. Ya mismito vamos a ver qué quiere decir eso, esos tres puntitos que ponemos ahí después. Se llama W y se conoce como el conjunto de los números cardinales. El conjunto de los números cardinales. Bien, pues ahí tenemos el segundo de esos dos conjuntos muy importantes que yo les decía que íbamos a ver, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan que yo al final de la primera parte de esta lección le dije, vamos a ver a dos conjuntos muy importantes? Pues el primero es ese de los números naturales y el segundo es este de los números cardinales, ¿ok? Bien, pues ya hemos conocido, fíjense, dos conjuntos de números. Ya empezamos a introducirnos en el estudio de los números, los objetos, uno de los objetos
que estudian las matemáticas, ¿verdad? Otros de los objetos que estudian las matemáticas son los conjuntos. Pero otros de los objetos que estudian las matemáticas son los números, ¿verdad? Que es con lo que usted está más relacionado. Pero ya empezamos a ver eso, ¿ok? Muy bien. Pues mira, vamos a definir este concepto. Vamos a coger un conjunto llamado A. La cardinalidad de ese conjunto A. Fíjense cómo se dice la palabra cardinalidad, que se parece a eso de cardinales, ¿verdad? Pues la cardinalidad de ese conjunto A se refiere a la cantidad de elementos que hay o que contiene ese conjunto A. Y denotamos la cardinalidad del conjunto A por cualquiera de los símbolos siguientes. La cardinalidad de un conjunto, hay varias formas de representarlo y distintos libros lo presentan de distintas maneras. Yo se voy a presentar aquí todas las que yo recuerdo. El signo de número A. Como usted vea eso, quiere decir la cardinalidad de A. Y eso quiere decir cuántos elementos hay en A. ¿Okay? Y es lo mismo, recuerde que ese signo de igualdad con 3 rayitas, que decir, es lo mismo por notación. Que decir, una n, paréntesis A, la cardinalidad de A. O es lo mismo que decir C de A, cardinalidad de A, y la A entre paréntesis. O puede decir así, 2 barritas verticales y el nombre del conjunto entre medio, ¿ok? Así que cualquiera de esas 4 símbolos que tenemos ahí representa o corresponde a la cardinalidad de un conjunto. Por ejemplo, mire, si yo le pido, voy a usar principalmente esta notación, ¿sabe? Pero aquí vamos a usar las varias de ellas, ¿verdad? 3 de ellas, para que usted vea que significan lo mismo, ¿verdad? Si yo pido esto, eso es la cardinalidad de ese conjunto V. ¿Y qué es ese conjunto V? Pues vamos a recordar, ¿verdad? El conjunto V era el conjunto de las letras vocales del idioma español. Así fue que llamamos aquí al conjunto de las letras vocales del idioma español con una V mayúscula. Pues al yo ponerle ese signo de número, ¿verdad?, frente a la V, es decir, ¿cuántos elementos hay en el conjunto de las letras vocales del idioma español? Pues, ¿cuántas hay? Cuéntela. Está la A, la E, la I, la O y la U. Fíjense que yo fui pareando, ¿verdad? A, E, I, O, U, con los dedos de la mano, ¿verdad? Esa es otra forma que muchas civilizaciones usaban para representar, ¿verdad?, los cardinales, el número de dedos que usaban de las manos, ¿verdad? Y el pareo era ese, la A, la E, la I, la O y la U. 5, ¿verdad? Así que fíjense que la cardinalidad del conjunto V, del conjunto de las letras vocales del idioma español, es 5, porque contiene 5 letras, ¿verdad? ¿Cuál es la cardinalidad de C? Donde C es el conjunto de los cerdos de Pablo, ¿ok? Bueno, pues si usted va al diagramita que teníamos ahí dibujado, que lo debe tener copiado, ¿verdad? O si no, pues en su libro aparece, o si no, le da vuelta atrás al video y va a encontrar que, si usted los cuenta, habían 6 cerdos, ¿verdad? Así que la cardinalidad del conjunto de los cerdos es 6. Fíjense en este otro, vamos a definir. Llame P al conjunto de presidentes de las naciones
del mundo que han durado más de 200 años. ¿Cuál es la cardinalidad de ese conjunto P de presidentes de las naciones del mundo que han durado más de 200 años? ¿Okay? Bueno, usted diría que ninguno, ¿verdad que sí? Así que, ¿cuál es la cardinalidad de ese conjunto de llamado P de presidentes de las distintas naciones del mundo que han durado más de 200 años? Cero, porque no hay ninguno, ¿verdad? Cero. Esto es cero, ¿ok? Bien, pues ahí tenemos, ¿verdad? Eso. Fíjese que ¿por qué se le llama cardinalidad? Porque fíjese que la respuesta, cuando usted pregunta por la cardinalidad de algún conjunto, da la casualidad que es alguno de los números cardinales, ¿ves? O 6, o 5, o 0, por ejemplo, en estos tres ejemplos que vimos, ¿verdad? 5, 6 o 0. Porque se usan números cardinales para dar la cardinalidad de un conjunto. ¿Se fijan? Muy bien, ahí tenemos ese concepto de cardinalidad. Fíjense en esta otra situación. En este otro ejemplo. Vamos a definir otros conceptos. Vamos a considerar dos conjuntos ahora, uno llamado A y uno llamado B. Vamos a empezar por aquí. Primero, diremos que ese conjunto A es igual a ese conjunto B denotado con el símbolo, pues claro, A, dos rayitas B, que fue como aprendimos al inicio del estudio de los conjuntos, ¿verdad? Que teníamos la relación de la igualdad. Pues si dos conjuntos son iguales, se representan usando el signo de igualdad, que son esas dos rayitas. Pues mire, diremos que A es igual a B. Vamos a poner aquí, A es igual a B, denotado con este símbolo. Si y solo si, mire, aquí estoy usando por primera vez esa abreviatura, SSI. Pues como usted vea esa abreviatura, SSI se lee si y solo si. En otros libros usan esta otra abreviatura, ¿sabe? SISS, sí y solo sí, ¿ok? Yo voy a usar esta, y usted dirá, pero ¿por qué usa esta si para el sí y solo sí yo tenía este símbolo? ¿Se acuerda? Como usted tenía una afirmación que decía P, ese símbolo Q, que se leía P, sí, solamente sí Q. ¿Por qué no uso ahora esto y me pongo a poner otro símbolo para representar la misma frase? Porque este símbolo, que también representa la frase sí, solamente sí, lo voy a usar en teoremas. Este símbolo que representa la frase también sí, solamente sí, lo voy a usar en definiciones, ¿ok? Eso lo voy a aclarar luego en un comentario, si lo recuerdo, ¿ok? Sí, solamente sí, mire, tiene que ocurrir eso. Para todo, recuerden que ese signo decía para todo, para cualquier elemento que usted consiga en A, entonces ese elemento va a estar en B. Y además, ¿ok? Para todo elemento que usted tome en B, entonces ese elemento va a estar también en A, ¿ok? Esa es la definición formal de cuándo es que dos conjuntos son iguales. Sí, solamente sí, para todo elemento que usted consiga en este conjunto, lo consigue también en el otro. Y además,
para todo elemento que esté acá, usted también lo consigue acá. En pocas palabras, ¿qué querrá decir eso? Si todo elemento que está aquí está acá y todo elemento que está aquí está acá, pues eso quiere decir que tienen los mismos elementos, ¿se fijan? Lo único que aquí la estamos diciendo con una simbología matemática, pero fíjense que eso es lo que quiere decir. Si todo elemento que está aquí está acá y todo elemento que está acá, pues tienen los mismos elementos, ¿se fijan? Fíjense que no es nada misterioso. A lo mejor te dirá, bueno, ¿por qué no me dicen de una vez que si tienen los mismos elementos? Porque usted verá que vamos a necesitar esta simbología para entender mejor unas cosas que vamos a ver ya prontito, ¿ok? En otras palabras, si solamente si A y B contienen los mismos elementos. Bien, negamos esta condición. Bueno, ¿de qué manera? Como yo digo que el conjunto A no es igual al conjunto B, pues tachando el signo de igualdad, ¿se acuerdan? Que lo discutimos también. Segunda definición. Diremos que ese conjunto A es equivalente, no igual, equivalente a ese conjunto B denotado con el símbolo. Bueno, ahora el símbolo que voy a usar es una doble flechita, ¿ok? Una doble flecha. Como el símbolo de sí, solamente sí, pero ahora lo voy a usar para decir que son equivalentes, dos conjuntos, ¿ok? Denotado con este símbolo, ¿ok? Con el símbolo A, dos flechitas, B. Sí, solamente sí, la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. En otras palabras, sí y solamente sí. ¿Qué quería decir la cardinalidad de un conjunto? La cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Pues si la cantidad de elementos del primer conjunto es igual a la cantidad de elementos que tiene el segundo, pues son equivalentes, ¿ok? Ambos conjuntos contienen no los mismos elementos, que es lo que ocurre cuando son iguales, sino contienen la misma cantidad de elementos. Y claramente eso no quiere decir que tienen los mismos elementos, ¿ok? Y también negamos esta condición por medio del símbolo A. Tachamos el símbolo o el signo, que quiere decir que son equivalentes, a B. A no es equivalente a B. No tienen la misma cantidad de elementos, ¿ok? Bien, ¿por qué usamos el símbolo o el signo más bien de la doble flecha cuando ese lo habíamos usado ya para indicar sí, solamente sí entre dos afirmaciones? Porque recuerde que cuando ocurría que una bicondicional era una tautología, decíamos que las dos afirmaciones eran equivalentes. Y claro, eso no quería decir que la afirmación A contuviera la misma cantidad de elementos o se hablaba de la misma cantidad de números o la misma cantidad que el otro, ¿verdad? No tenía que ver nada con eso. Pero aquí se usa otra vez concepto de equivalente cuando entre conjuntos, cuando los conjuntos sí tienen la misma cantidad, ¿ok? Por ejemplo, mire, vamos a considerar estos conjuntos. El conjunto V, y el conjunto W,
Muy bien. Esos dos conjuntos. Uno se llama V, contiene esos elementos, y otro contado W, contiene esos elementos. Pregunto yo, ¿es V igual a W? El conjunto V es igual a W. Bueno, ¿cuál es el criterio según los matemáticos? Si todo elemento que usted tenga en el primer conjunto, todo elemento que está en el primer conjunto, entonces ese elemento usted lo consigue en el segundo. Y además, todo elemento que usted tenga en el segundo conjunto también lo consigue en el primero. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí si eso ocurre. Vamos a coger el primer conjunto, que es el V, y vamos a ir elemento por elemento a ver si los encontramos en W. Miren, la A está en W, sí, míralo aquí. La E está en W, sí, míralo aquí. La A ya la habíamos chequeado. La I está en W, sí, mírala aquí. La O está en W, sí, mírala aquí. Y la U está en W, sí, mírala aquí. Así que todo elemento que esté en V lo encontré en W, ¿verdad que sí? Vamos a ver ahora si todos los elementos que están en W están en V. La I está en V, sí, míralo aquí. La U está en V, sí, mírala aquí. La E está en V, sí, mírala aquí. La A está en V, sí, mírala aquí. La O está en V, sí, mírala aquí. La E ya la habíamos chequeado que sí que estaba en V. Así que también todos los elementos que están en W están en V. Todos los que están en V los conseguí en W. Y todos los que están en W los conseguí en V. Pues sí, son iguales, porque tienen los mismos elementos. ¿Okay? Muy bien. Son equivalentes. Son equivalentes. Eso quiere decir, tienen la misma cantidad de elementos. Vamos a contar los elementos de cada uno. Este elemento A va 1. El E van 2. El A ya lo conté. Pasa que ahí aparece 2 veces, pero el A ya está contado. El I, el tercero. El O, cuarto. Y la U, el quinto. Sí, eso tiene 5 elementos, la V. Vamos a ver cuántos elementos tiene la W, el conjunto W. La I va 1. La U van 2. La E van 3. La A van 4. La O van 5. Y la I ya la había contado. Son 5 elementos también. Este tiene 5 elementos y este tiene 5 elementos. Pues sí, son equivalentes también. Tienen los mismos elementos ambos y tienen la misma cantidad de elementos. ¿Okay? Fíjese, si dos conjuntos son iguales, automáticamente tienen que ser equivalentes, porque tienen, al tener los mismos elementos, tienen la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Vea que si dos conjuntos son iguales, entonces automáticamente serán equivalentes, ¿ok? Tienen la misma cantidad de elementos. Bueno, fíjense una cosa muy importante también. Aquí yo dije la A, la E, la A ya estaba aquí. La I, la O y la U. Y aquí dije la I, la U, la E, la A, la O y la I ya estaba aquí, ¿verdad? Así que fíjense una cosa. No importa el orden en que yo coloque los elementos. No importa el orden en que yo coloque los elementos. Puede ser que sean los mismos elementos en los dos conjuntos. Y una vez yo decida representarlo en forma de tabulación, o sea, en donde voy a listar los elementos de cada conjunto, no debo de repetir elementos, ¿ok? No debo de repetir elementos, porque fíjese que no hace falta, una vez usted lo puso, ¿por qué lo tiene que poner otra vez, ok? Así que vamos a terminar esta lección diciendo esto. Note que dos conjuntos pueden ser iguales aunque al tabularlos, o sea, al representarlos de esa manera, ¿se acuerda? La tabulación, que es una llave, listamos los elementos y cerramos con otra llave. Al tabularlos, los tengamos
los elementos estén en diferente orden. Además, no se deben repetir elementos una vez ya estén listados, ¿ok? Claro, eso al tabularlo, ¿verdad? Al tabularlo. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Ya pronto espero verlos en la siguiente, la número 11. Hasta pronto.